Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí saludándolos nuevamente. Un gusto que nos acompañen en nuestro tercer día del libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Este, ya vamos en el capítulo número 4, lo vamos a empezar el día de hoy. Y pues nada más como recordatorio, ¿no? Lo que ha pasado, estamos hablando, bueno, nos está relatando la historia de un abogado que era súper exitoso, que le estaba yendo súper bien en su carrera como abogado, no se estaba cuidando, empezó a descuidar tanto su vida personal como su cuerpo y finalmente acaba teniendo un infarto. Después de eso, él decide dejar y vender todo lo que él poseía para irse a reencontrar él mismo. Y ahora nos está contando este viaje que tuvo y cómo encuentra a un monje y el cual lo hace que cambie totalmente su forma de vivir, ¿verdad? Ahorita regresa al despacho con uno de el que era como su mano derecha en el despacho y le empieza a contar toda su transformación después de ya verse súper viejo cuando no era viejo por tanto exceso de trabajo, exceso de alcohol, era lo que decía, que estaba comiendo y tomando demasiado, se desvelaba y no se cuidaba. Entonces, bueno, ahorita ya empieza este proceso de platicarnos cómo fue esa transformación y cómo los cambios que realizó en su vida y la paz que ha encontrado están haciendo que tenga un cambio tanto interior como exterior. Y bueno, pues ya saben, compártanlo si conocen a alguien que también esté pasando por esto, de que a veces nos perdemos en el trabajo, en las preocupaciones diarias y nos empezamos a descuidar nuestra vida, nuestra familia y lo principal a nosotros mismos. Entonces, pues compártanlo porque les puede ser de mucha utilidad. Ya saben, aquí lo pueden compartir el video si gustan, suscríbanse por favor para que lleguemos a más personas, regálenos un like y si no lo quieren compartir, bueno, pues nada más platiquen las experiencias que se están llevando, qué les está dejando el libro, qué están aprendiendo, cómo lo están interpretando ustedes, también platíquenos a nosotros. Pero bueno, pues empezamos aquí el capítulo número 4. Encuentro mágico con los sabios de Sivana. Tras andar durante horas por intrincados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados, los picos del Himalaya ofrecían su protección como soldados castigados por la intemperie que guardaran el lugar donde descansaban sus generales. Al otro lado, había un espeso bosque de pinos, tributo natural a esta tierra de fantasía. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido al nirvana de Sivana. Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque que formaba el lecho del valle. El olor a pino y sándalo impregnaban el aire fresco y límpido de la mañana. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver vistosas orquídeas y otras flores hermosas bailando entre las arboledas, como si se deleitaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Julián oyó voces en la distancia, voces suaves y agradables al oído. Se limitó a seguir al sabio sin decir nada. Tras 15 minutos de caminata llegaron a un claro. Lo que vio entonces fue algo que ni siquiera el mundano y difícilmente impresionable Julián Mantle podía haber imaginado. Una aldea hecha exclusivamente de lo que parecía rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo, como los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal. Pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas,
unidas mediante largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que punteaban al espacio circundante parecían las austeras casas de los sabios. También estaba hechas de rosas. Julián se quedó sin habla. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a su compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Ramán. Explicó que él era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Los pobladores de aquella colonia de cuento de hadas tenían un aspecto extraordinariamente juvenil y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba, prefiriendo respetar la tranquilidad del lugar, realizando sus tareas en silencio. Los hombres que parecían solo una decena llevaban la misma túnica roja que el Yogi Ramán, y sonriendo serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobran en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que verían una cara nueva por última vez, aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modelo de saludo. Las mujeres eran igualmente impresionantes. Con sus ondulantes saries de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos, iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo, no se trataba del ajetreo frenético que invadía nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunos trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban la leña y tapices ricamente bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. En definitiva, las caras de los sabios de Sivana revelaban el poder de su forma de vida. Aunque eran sin duda adultos y maduros, irradiaban una aura como infantil. El centello de sus ojos traslucía una lozana vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas. Ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas, dieta que supo más adelante constituía una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el Yogi Ramán acompañó a Julián hasta sus aposentos, una cabaña cubierta de flores donde había una pequeña cama con un bloc vacío a modo de diario. Aquella sería su cama. Aunque para Julián aquel mundo mágico de Sivana era una absoluta novedad, tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa, un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás. Aquella aldea de rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reavivaría el fuego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde su maltrecho espíritu podría empezar a sanar. Y así empezó la vida que Julián entre los sabios de Sivana, una vida de sencillez, serenidad y armonía. Lo mejor estaba aún por venir. Capítulo 5. El alumno espiritual de los sabios. Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse, siempre son superados. Alfred Lord Whitehead. Eran las 8 de la tarde y yo aún no había preparado mi alegato para el día siguiente. Estaba fascinado por la experiencia de que
de aquel antiguo guerrero de la abogacía que había cambiado radicalmente de vida después de convivir y estudiar con aquellos sabios maravillosos del Himalaya. ¡Qué extraordinaria transformación! Me pregunté si los secretos aprendidos por Julián en aquel remoto rincón de la India podrían también elevar la calidad de mi vida y colmar mi propia sensación de estupor ante el mundo en que vivimos. Cuanto más escuchaba a Julián, más me daba cuenta de que mi alma se había ido oxidando. ¿Qué había sido de aquel increíble apasionamiento con que yo lo abordaba todo cuando era más joven? Entonces, hasta la cosa más sencilla me llenaba de alegría. Tal vez había llegado la hora de reinventar mi destino. Notando mi fascinación por su Odisea y mi ansia de aprender el método de la vida esclarecida que los sabios le habían transmitido, Julián aceleró el ritmo de su relato. Me explicó que su deseo de saber, sumado a su inteligencia, pulida en muchos años de batallas en los tribunales, le habían ganado el respeto de la comunidad de Sivana. Como muestra de su afecto hacia Julián, los monjes le habían hecho miembro honorario de su grupo y le trataban como parte integrante de la extensa familia. Ansioso de ampliar sus conocimientos sobre los mecanismos de la mente, el cuerpo y alma de Julián pasó literalmente todos sus momentos de vigilia bajo la tutela del yogi Raman. El sabio se convirtió más en padre que en maestro. Pese a que solo le separaban unos años de Julián, no había duda de que aquel hombre había acumulado la sabiduría de muchas vidas y aún mejor, estaba dispuesto a compartirla con Julián. Las sesiones empezaban antes del alba. El yogi Raman se sentaba con su entusiasmado alumno y llenaba su mente de ideas sobre el significado de la vida y de técnicas poco conocidas para vivir con la mayor vitalidad, creatividad y satisfacción. Le enseñaba viejos principios que, según decía, cualquiera podía utilizar para conservarse joven y ser más feliz. Julián aprendió también que las disciplinas gemelas del dominio personal y la autorresponsabilidad impedirían que volviera el caos de la crisis que había caracterizado su vida en Occidente. A medida que las semanas se convertían en meses, Julián acabó siendo consciente del gran tesoro que dormía dentro de su mente, a la espera de ser empleado para más elevados objetivos. A veces el maestro y su alumno se quedaban sentados viendo surgir el sol de la India sobre los verdes prados inferiores. A veces descansaban en la calle en callada meditación, saboreando el silencio. Otras paseaban entre los pinos hablando de temas filosóficos y disfrutando del placer de la compañía mutua. Julián dijo que los primeros indicios de su expansión personal llegaron a las 3 semanas de estar con los sabios. Empezó a fijarse en la belleza de las cosas más comunes, tanto si era la maravilla de una noche estrellada como el hechizado de una telaraña después de la lluvia. Julián lo absorbía. Dijo también que su nueva vida y las nuevas costumbres empezaron a tener un efecto grande en su mundo interior. Al mes de estar aplicando los principios y técnicas de Sivana, Julián había empezado a cultivar una profunda sensación de paz y serenidad interior que jamás había alcanzado en Occidente. Se volvió más alegre y espontáneo, más enérgico y creativo a medida que pasaban los días. La vitalidad física y la fortaleza espiritual fueron los siguientes cambios en su actitud. Su cuerpo, antaño obeso, se volvió recio y delgado, mientras que la enfermiza palidez que siempre le devolvía el espejo era sustituida por un rostro donde brillaba la salud.
Se sentía realmente capaz de cualquier cosa y de abrir el potencial infinito que existe dentro de cada uno de nosotros. Empezó a apreciar la vida y a ver la divinidad en todos sus aspectos. El viejo método de aquel grupo de místicos había empezado a obrar milagros. Tras hacer una pausa como para expresar incredulidad ante su propia narración, Julián se puso filosófico. Me he dado cuenta de algo muy importante, John. El mundo, y en eso incluyo mi mundo interior, es un lugar muy especial. También he visto que el éxito externo no significa nada a no ser que tengas éxito interno. Hay una enorme diferencia entre el beneficio y el bienestar. Cuando yo era un importante abogado, solía mofarme de todas las personas que trabajaban para mejorar su vida interior y exterior. Vive la vida, solía pensar. Pero he aprendido que el autocontrol y el cuidado de la propia mente, cuerpo y alma son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se ocupa de sí mismo? ¿Cómo hacer el bien si ni siquiera te sientes bien? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. De pronto Julián pareció intranquilo. Nunca había abierto mi corazón a nadie como lo hago ahora. Te pido disculpas, John. Es que en esas montañas he experimentado tal catarsis, tal despertar espiritual a los poderes del universo, que veo que otros necesitan saber lo que yo he aprendido. Viendo que se hacía tarde, me dijo que se marchaba y se despidió. No puedes irte ahora, Julián, le dije. Estoy en ascuas por saber todo lo que aprendiste en el Himalaya y el mensaje que prometiste traer a Occidente. No puedes dejarme intrigado. Sabes que no lo soporto. Volveré. Pierde cuidado. Ya me conoces. En cuanto empiezo a contar algo ya no puedo parar. Pero tú tienes cosas que hacer y a mí me esperan ciertos asuntos privados. Bien, pero dime una cosa. ¿Me servirán los métodos que aprendiste en Sivana? Cuando el alumno está listo, aparecen los maestros, respondió. Tú y muchas otras personas de nuestra sociedad estáis separados para conocer la sabiduría de la que me honro en ser portador. Todos nosotros deberíamos conocer la filosofía de los sabios. Todos podemos beneficiarnos de ella. Todos hemos de conocer esa perfección que es nuestro estado natural. Te prometo que compartiré ese saber contigo. Ten paciencia. Nos veremos mañana por la noche, esta vez en tu casa. Entonces te diré lo que necesitas saber para mejorar tu vida. ¿Te parece bien? De acuerdo. Supongo que si he pasado sin ello todos estos años, esperar 24 horas más no me hará ningún daño, respondí. Dicho esto, el gran abogado convertido en yogi desapareció, dejándome con la cabeza llena de preguntas sin respuesta y de pensamientos inconclusos. Sentado a solas en mi despacho, comprendí lo pequeño que es en realidad nuestro mundo. Pensé en los amplísimos conocimientos que apenas empezaba a vislumbrar. Pensé en lo que sería recuperar mis ganas de vivir y en la curiosidad que yo había sentido de joven. Quería sentirme más vivo y aportar energía desbordante a mi vida cotidiana. Tal vez yo también abandonaría mi profesión. ¿Estaría llamado a una vocación más elevada? Con estas cosas en la cabeza, apagué las luces, cerré mi despacho
y salí al pegajoso calor de otra noche de verano. Y bueno, pues aquí vamos a terminar el día de hoy. Llegamos hasta la página número 48. Los capítulos están pues muy pequeñitos, ¿verdad? Pero pues así para irlos analizando, que se nos quede lo que leímos en estos 2 capítulos, toda la transformación que dice Julián que está pasando y cómo el ver cómo las personas se transforman nos empieza a dar esa esperanza, ¿verdad? Porque a veces estamos con tantas preocupaciones y en el día a día que también nos perdemos nosotros y no nos damos cuenta hasta que alguien cambia y nos empieza a contagiar de esa nueva vitalidad y de esa vida y de esa alegría. Entonces, reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida diaria y cómo podemos mejorarla. Y pues bueno, los dejo con estos 2 pequeñísimos capítulos porque estuvieron muy cortitos, pero pues traen mucho que podamos aprender, ¿verdad? Y nos seguimos leyendo en el siguiente capítulo. No se olviden de compartir, si pueden conseguir el libro, o sea, sería excelente que lo estuviéramos leyendo juntos, que me escucharan y lo sigan, porque eso hace que nuestro cerebro, como se los he repetido, no haga muchas conexiones. Nuestras neuronas empiezan a renacer y pues vemos todo diferente. Hagan sus anotaciones y recuerden compartirlo, darnos un like y suscribirse si es que aún no se han suscrito al canal. Nos vemos en la siguiente lectura. Que tengan un excelente día, tarde o noche a la hora que nos estén escuchando. Bye.